Sin filtro. Empoderando voces, desafiando estereotipos. Sin filtro. Una alianza entre Fundación Procrear y DC Radio, la emisora de la Alcaldía de Bogotá. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Sin Filtro, un espacio donde hablamos de lo que muchas veces se calla, las violencias, los miedos, las resistencias y sobre todo las ganas de transformar. Recordamos que este episodio es un producto de Fundación Procrear con el apoyo de UNOC, Oficina contra la Droga y el Delito, y el Ministerio de Justicia. Agradecemos al IDEPAC, Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, y a la emisora DC Radio por prestarnos el estudio de grabación. También a la revista La Calle, medio comunitario de la Fundación Procrear. Hoy nos acompaña una voz potente del periodismo feminista en Colombia. Ella es Mariana Guerrero, periodista de investigación en Vorágine, también politóloga egresada de la Universidad del Rosario. Una mujer que ha dedicado su vida profesional a visibilizar las desigualdades y violencias de género desde los medios. Mariana, bienvenida a Sin Filtro. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Vale, Mariana, pues he sido invitado a este espacio que lo que pretende es un poco hablar de unos temas que ahorita y especialmente este mes han generado diferentes situaciones en Bogotá. Pero antes de empezar ese podcast, es bueno preguntarte quién eres, cómo te puedes presentar, porque digamos, aquí, además ver una colega, yo también soy periodista y comunicador social, tan joven con todos esos títulos y una sola habiendo escrito en la revista La Calle, pues estamos con una persona que realmente incide en este tema. ¿Quién es Mariana? Fuera de esta presentación tan formal que nos hace Milena, que también nos está acompañando en este espacio. Sí, bueno, yo creo que más allá de periodista, pues soy mujer, me reconozco como mujer, soy joven, tengo 26 años, soy bogotana, me declaro abiertamente feminista y más allá, digamos, de esta presentación, como bien lo dices, formal, yo creo que soy una persona que todos los días trabaja y piensa su vida para la defensa y lucha de la garantía de derechos de las mujeres. Creo que eso es como mi ADN. Eso es muy parecido. O sea, hay periodismo, uno puede decir, hay periodismo, por ejemplo, de guerra, cubrir el tema de la guerra, cubrir espacios políticos, el Congreso, cubrir escenarios, digamos, hasta comunitarios, diría uno, que es salir y hacer reportería como nos tocó en la universidad. Yo no sé si aún lo hace. Pero cuando uno se mete en estos temas de machismo, los medios, los espacios seguros, ¿cierto? Y decidirse tan joven por ese camino en un tema que no hay que volverlo moda, y eso es claro, sino que es un tema que hay que visibilizarlo y tenerlo, especialmente en estos países de Latinoamérica, como un punto de partida frente a visibilizar unas violencias ocultas. ¿Por qué tomas esa decisión? O sea, ¿cuál es tu punto de partida para decir voy a arrancar con esto y voy a hacer? Porque vamos a hablar más o menos de la utilización de algunos medios, pero ¿por qué tomas esa decisión? Sí, bueno, yo creo que esta sensibilidad, por decirlo así, inició desde la universidad, y de hecho empieza de una manera que es un poco jocosa, y es que yo tuve en la universidad, me rompieron el corazón, tuve la mal llamada tusa, y eso me llevó a que una amiga, una de mis mejores amigas, me empezara a compartir textos e información de autoras y mujeres feministas, y toda esta deconstrucción del amor y descentralización del amor de la vida de las mujeres, y eso acompañado de la lucha y la exigencia de la garantía de derechos de las mujeres. Entonces ahí empieza como esa sensibilidad. Luego ya yo paso a trabajar en portafolio, en donde eso, digamos, que se consolida aún más, porque yo empiezo a ver unas constantes brechas de género en cuanto a acceso a empleo, a salarios, a desigualdades sociales, económicas,
políticas en las que las mujeres eran las principales vulneradas. Entonces digamos que ahí ya, digamos que yo me apropio de ese discurso y casi que naturalmente empiezo a hacer un cubrimiento muy juicioso de estos temas. Antes yo había tenido acercamientos con lideresas mujeres, procesos de mujeres indígenas, afro, sobre todo en el Cauca, por ejemplo, antes de que Francia Márquez fuera vicepresidenta, yo hablé con ella sobre su liderazgo ambiental en Cauca, sobre algunos de las mujeres de su comunidad y todas esas reivindicaciones que son bien particulares en estas regiones. Entonces creo que eso se fue consolidando con los años casi como de forma natural, y ya cuando pasó a trabajar en Volcánicas, que es un medio pues abiertamente feminista, digamos que esto es muchísimo más claro, porque todos los contenidos y todo el trabajo que yo empezaba a realizar pues estaba marcado y centrado en asuntos de género. Bien, cuando tú haces ese relato, lo que uno le puede decir a través de este podcast a la gente que estudia periodismo y comunicación social es que hay unos temas que nos mueven. En el caso mío, el tema de derechos humanos, el tema de los medios y la comunidad, lo comunitario. Y ahí nos vamos construyendo, y tú has hecho un ejercicio de construcción. Pero voy a empezar por una pregunta que una vez se la deja para el final, pero que tiene que ver un poco para poder conversar contigo, pues con Milena que está aquí también y que nos está ayudando con más la cabeza, Milena, de esto que yo. Y es empezar a narrar estas historias de violencia, de violencias basadas en género, desde el periodismo. ¿Con qué retos te has encontrado? ¿Sí? Porque uno puede imaginar qué pasa en las redes. Pero además contar esas historias, yo te quiero decir aquí que nosotros en la Fundación Procrear en estos días hemos vivido un caso, digamos, de violencia basada en género con una de nuestras compañeras, y es tan difícil un poco abordar unos escenarios porque hay unas vidas familiares, hay unas vidas laborales, hay unas vidas que se construyen en unos lugares como el barrio Santa Fe, los Mártires, y allí a veces que hay una complejidad. Pero tú, ¿qué retos has encontrado, digamos, frente a lo que estás haciendo cuando narras y cuando cuentas esas historias? Yo creo que son retos desde dos escenarios. Uno está desde las audiencias y a quienes les llegan estos temas, estas problemáticas. Lamentablemente, la sensibilidad y la cercanía por las denuncias de las violencias de género es un tema todavía que es muy de nicho, y lo que yo he visto, por ejemplo, tanto en medios grandes, un poco menos en medios alternativos, es que todavía no se ha priorizado estos temas en la agenda de los medios. Digamos que a veces se suelen minimizar o se suelen tratar con mucha ligereza, o incluso cayendo en el amarillismo, en el sensacionalismo. Entonces todavía nos falta, digamos, mucho por el cubrimiento de estos temas con un enfoque de género, con un enfoque, digamos, sensible, empático y respetuoso sobre estos temas. Lo que vemos en las audiencias es que está muy normalizado el machismo, ¿no? Entonces vemos todavía comentarios que justifican y normalizan este tipo de violencias, que indagan en la culpa, en la responsabilidad, en la supuesta responsabilidad de la víctima, o la culpan. Entonces sí hay como todavía un machismo muy arraigado en quienes consumen y en quienes nos leen el periodismo, y creo que ese es uno de los retos más grandes, como poder eliminar estas creencias que son muy culturales, que están muy arraigadas y que son unas narrativas que también terminan siendo muy violentas, incluso revictimizantes con las víctimas. Eso por un lado. Y en cuanto a los medios, lo que les decía, todavía creo que es un tema que no se ha priorizado lo suficiente, que todavía no se ha visto como algo urgente, como prioritario. Y cuando uno va a narrar estas historias, yo creo que ahí entran otros actores que son importantes, y es las autoridades, por ejemplo.
Entonces lo que vemos son subregistros de los casos o cifras que no están consolidadas. Entonces vemos que un registro de feminicidios lo tiene la fiscalía, pero es diferente al de la policía, pero en medicina legal tienen otros datos, pero entonces hay unos subregistros muy grandes. Es difícil encontrar información y data sobre estas problemáticas, y también lo que uno se encuentra que es muy triste y es para las víctimas, pero también para los periodistas buscando hallar respuestas, es que hay unos vacíos muy grandes en políticas públicas para la prevención y atención de estas violencias. Entonces eso es triste para las víctimas, pero también es muy preocupante cuando uno va a hacer periodismo, porque no puede, digamos, que mostrar soluciones o casos de éxito o cómo el sistema efectivamente nos está protegiendo, sino por el contrario es la otra cara, y hay unas constantes falencias del Estado y de las autoridades para la protección y atención a las violencias de género. Entonces creo que esos son unos de los grandes retos. Y por último, creo que mencionaría el temor de las mujeres, sobre todo a hablar, el temor de las víctimas, porque también son personas de la comunidad LGBT. Hay un temor muy grande a denunciar, no solo a denunciar hablando en términos jurídicos ante una autoridad como policía y fiscalía, sino también hacer públicas estas violencias, porque por lo mismo, por la respuesta de las audiencias, que a veces es recriminatoria, pero también por cómo es tratada la información en algunos medios, en donde se les revictimiza o en donde se les culpa incluso desde los mismos titulares. Entonces ese es uno de los retos más grandes, y es que todavía no hay como una confianza o unos escenarios en los que las víctimas se sientan plenamente cómodas para denunciar y reportar sin ser revictimizadas. Antes de darle la palabra a Meile, yo quiero contarles a las personas que nos escuchan en este podcast Sin Filtro. La Fundación Procrear acaba de desarrollar una propuesta sobre proyectos de derechos sexuales y derechos reproductivos para adolescentes y mujeres en contextos de migración. Y el equipo de trabajo de la Fundación, junto con los financiadores de esa propuesta, entre ellos GIZ, Universidad de los Andes, que se hizo con mujeres del territorio, ¿sí? Líderes del barrio Santa Fe y de otros lugares de Bogotá, dejaron una caja de herramientas, un poco para que nos pensemos en esto que Mariana nos acaba de decir, que es importante: las rutas, recibir orientación, saber qué hacer, saber a dónde ir, y eso es importante. Yo creo que existan, como tú decías, espacios y medios donde una mujer que está siendo agredida pueda buscar rápidamente quién la escucha, quién la ayuda y quién le da una respuesta. Digamos que una realidad que se vive día a día, y es el tema de lo que se muestra en los noticieros, en redes sociales, estos, entre comillas, periodistas que, digamos, que se meten como el tema del machismo. Entonces son periodistas que van atacando a las mujeres por el hecho de ser mujer, por el hecho de sobresalir en cuanto a alguna actividad, algún deporte. Entonces, digamos que viendo tus videos de TikTok, vimos que analizas todas estas noticias y casos que pasan, entre ellas uno que nos pareció como muy, muy claro, y es, voy a citar, y es: periodista español insulta a Karol G diciéndole petarda. O sea, se ve como es despectivo al decirle esta palabra, y digamos que la alimenta con otros argumentos, se supone para él que son argumentos, pero tú la analizas, y la analizas también que en los comentarios que eran negativos hacia esta persona, que digamos que es Karol G, se vuelven positivos y empiezan a decir: oiga, sí, no debió existir. Ya no es como comedia hacer ese tipo de burlas. Entonces, cuéntanos cómo analizas como estos videos y cómo te enfrentas a las personas que obviamente apoyan a estos periodistas que en su país pues son, digamos, que las celebridades y todo, y cómo ves la respuesta de las personas que no solo siguen a este artista, sino que, digamos, pongámoslo como en
en otro lugar, que así no les gusta el reggaetón, dicen, oiga, si hay una falta de respeto, hay algo que está haciendo mal, y digamos que hay una sensibilización por parte de tus videos que eso llama mucho la atención. Sí, bueno, pues yo creo que esta situación en realidad se ha replicado no solo con Karol G, sino con muchas otras mujeres en diferentes esferas. Y yo lo que pienso al principio para analizar estas, digamos que estas posturas que no solo son de periodistas, sino también las vemos en influencers, incluso en políticos, en comunicados oficiales de gobiernos y demás, es motivar un poco la indignación, que es un poco lo que me mueve a mí también, y es que esto realmente nos tiene que indignar, porque no podemos normalizar que abiertamente un periodista salga en un programa de televisión masivo a insultar a una cantante, sea colombiana o no, ¿sí? Sea colombiana o no, sea Karol G u otra, porque eso, como les decía anteriormente, estos discursos a la final sí son violentos y terminan reproduciendo y normalizando las violencias que las mujeres en su cotidianidad viven. No solo Karol G como una persona famosa, sino también la señora que vende dulces en la esquina o la señora que trabaja en una empresa de 8 a 5. Sí, estamos normalizando esas violencias al dejar que estos discursos se reproduzcan y se normalicen. Entonces creo que de ahí parten esos cuestionamientos que yo suelo hacer en mis redes sociales a este tipo de intervenciones. Y los comentarios, hay comentarios que a uno lo sorprenden mucho porque respaldan, digamos, que a estos actores, y es como, no puede ser que todavía sigamos respaldando y defendiendo estos discursos, pero como bien lo decías, también le hacen a las personas preguntarse y cuestionarse hasta qué punto podemos permitir y podemos, sí, como seguir a este tipo de personajes que lo que hacen es insultar y violentar a otras personas con estos discursos. Entonces yo creo que eso es lo interesante de este tipo de críticas, y es que más allá de los gustos o las afinidades se genera un debate sobre qué podemos permitir y qué no, y nos volvemos más conscientes de las violencias que sufren las mujeres, tanto en el espacio público como en el espacio privado. ¿Influyen estos programas que dan en las noches realities en esos lenguajes? Sobre todo de mujeres a mujeres, de hombres a mujeres, por la misma publicidad y por el mismo ejercicio del escándalo, del show, porque es que muy pocos sabemos qué es show. Otros se imaginan que lo que está pasando, tanto que hay actrices y actores que se ven violentados en la calle porque la gente cree que eso pasa de verdad. Eso también está generando, rompiendo cosas en los medios de comunicación, o más bien está metiéndole más candela a lo que estamos tratando algunos de los activistas de romper en el colectivo, en la masa. Sí, yo creo que esos realities en realidad reproducen una serie de roles, de estereotipos, que también son muy riesgosos, son muy categóricos. Está la mala, el malo, el que critica, el que insulta. Sí, son como unos personajes, como bien lo decías, y sí, digamos que al tener tanta audiencia uno se cuestiona también por los discursos que allí se mencionan. Yo no sabría si reproducen las violencias de las que estamos hablando, pero creo que sí, lo que logran hacer es reproducir unos estereotipos, sobre todo de género, sobre cómo deben ser o cómo se comportan los hombres con las mujeres con los hombres y viceversa, y el lugar que cada uno debería supuestamente ocupar en la sociedad. Creo que ese es uno de los grandes temas de discusión que debería mirarse sobre los realities y sobre lo que están reproduciendo en este momento. Hablemos, digamos que un poco más sobre el machismo, sobre las creencias, digamos, sociales que hay, y es cómo tratar de romper este tema del amor, de que decir el amor implica un sacrificio, ceder a lo que yo quiera, o si no, usted no me ama. Entonces lo vemos así, en los cuentos
infantiles que tuvo. En Príncipe Azul no hay felicidad, no hay fin feliz. Entonces, ¿cómo romper este vínculo cuando la mujer, en este caso, tiene alguna y uno, no puede salir, 2, trata de buscar ayuda, y 3, no otro lado? Sí, yo creo que esta categoría del amor romántico ha sido ampliamente cuestionada, debatida, analizada por diversas autoras en el mundo. Y lo que nos dice es que hay una falsa creencia del amor, como bien lo decías, en la que el amor lo sacrifica todo, en la que las mujeres hemos sido criadas y enseñadas desde chiquitas a través de películas, canciones y demás, en que la historia y el final feliz se encuentra cuando yo me caso o tengo a mi príncipe azul, y ese es como el centro de mi vida y mi mayor logro. Yo creo que esa desmitificación del amor romántico se ha ido, digamos que ha habido un progreso importante, y eso solo se ha conseguido con la independencia económica de las mujeres, y es cuando yo no necesito, cuando yo tengo mis propios ingresos o cuando no dependo emocionalmente o económicamente de un hombre, es más fácil descentralizar el amor de mi vida y dejarlo de ver como el centro de todo, y creer que incluso dar la vida por alguien o sacrificar mis sueños, mi profesión, mi trabajo por alguien más está bien cuando no es así. Entonces creo que la forma para que esto siga avanzando y para que, por ejemplo, dejemos de reproducir la idea de que los feminicidios son crímenes pasionales, crímenes que se dan por amor, cuando no es así. El amor no justifica ningún crimen ni ningún tipo de violencia. En realidad la violencia no es amor. Solo lo logramos con nuevos relatos y nuevas historias de amor, de construir lo que creemos del amor y verlo más allá de la pareja y encontrarlo en otras formas, en otros lugares, en la familia, en las amistades, y entender también que el amor no es ese sacrificio ni incluso de la vida, sino que comprende muchas cosas más, y que las mujeres tienen otras múltiples razones para vivir, para crecer profesionalmente, para tener sueños, para aspirar a otras cosas diferentes a solo tener una pareja, que claro que es importante, pero es un poco ver más allá de este discurso, que también, como les decía, por ejemplo, esto del crimen pasional termina siendo muy violento. No, y ahora que hablas de eso, vinieron para acá, nos mostraron un video del asesinato de un policía a su esposa en el lugar donde ella trabajaba. No hemos logrado comprobar si ese video es reciente, porque veníamos para acá y alguien nos lo mostró porque veníamos para acá. Pero este año, digamos, han sucedido no 1, ni 2, ni 3, varios feminicidios en Bogotá y en Colombia. Y este tema sirve un poco para pensar que no porque suban más los feminicidios, este tipo de violencias, hay que pensar, es que no falta eso para pensar en lo que tú dices, de que ese no es el amor romántico. La mató porque la amaba apasionada y no aguantaba que estuviera con otro. Eso no tiene que ser así, y la gente sí lo cree, pero además lo multiplica por estas redes que tú utilizas, el TikTok, el Instagram. ¿Qué te encuentras con respecto a eso en los comentarios cuando tú haces esos relatos, cuando tú cuentas esos videos y cuando estás diciendo eso? Es que esto no es amor romántico. ¿Qué te sorprende en los comentarios de una sociedad que se supone que seguimos construyéndonos frente a unos lenguajes nuevos como estos? Sí, pues la verdad es muy triste encontrarse con muchos comentarios que sí justifican estas violencias en el amor, ¿no? Que, como les decía al principio, recargan la responsabilidad o la culpa en las mujeres. Por ejemplo, si ya había reportes, no sé, de violencias de género previas a un feminicidio, o de constantes celos, entonces la responsabilidad termina siendo para muchas personas de la víctima, por no irse a tiempo, por no darse cuenta, por no salir rápido de esos ciclos de violencia. Y lo que no vemos es que eso no es tan sencillo, ¿no? No es tan fácil romper con esos ciclos,
porque muchas veces hay una dependencia emocional, económica que impide, o unas estructuras sociales que impiden que las mujeres puedan salir o ver las alertas a tiempo. Entonces sí es muy triste encontrarse con ese tipo de comentarios. La verdad quisiera decir que son más los comentarios positivos y aterrizados, pero lo que vemos es lo contrario. De hecho, hace algunos días yo publiqué un video sobre Andrés Ricci, que es el feminicida de Luzmeri Tristán, la patinadora, quien recibió la autorización de un juez para que fuera grabado desde la cárcel en la que está pagando una condena de 45 años y publicar una serie de videos hablando sobre ella. Entonces, hablando sobre ella, intentando limpiar su imagen, hablando un poco de los errores de la relación, de cómo era Luzmeri, de los hijos de Luzmeri. Y es triste porque muchas personas digamos que todavía respaldan la idea de este señor, que es como yo la amaba, yo cometí un error, pero yo la amaba y yo la respetaba y quería mucho a sus hijos, pero ella también tenía errores, y es un poco justificar estos crímenes. Y cuando ya no pasa solo al plano de la persona intentando contar su versión, como tuvo la oportunidad Andrés Ricci en un juzgado y demás, sino que un juez avala este tipo de videos, este tipo de publicaciones que son muy revictimizantes. Pues ya ahí nos vemos, pues digamos que el compromiso es muchísimo más grande en cuanto a qué están haciendo las entidades para que esto no se reproduzca y para que dejemos de normalizar este tipo de violencias. Entonces, para cerrar, digamos que a tu pregunta, creo que todavía hay unos retos muy grandes para dejar de normalizar este tipo de violencias, porque lo que vemos constantemente es un respaldo a estos. Sí, y digamos que hablando del tema de las redes, que digamos que muchas veces ven adolescentes, niños, y replican lo que dicen los ahora llamados YouTube, que como un ejemplo es este youtuber Westcol. Sí. Dice, la mujer es una dicho, digamos que no he podido ver bien los videos de él porque digamos que no logro entender cómo una persona puede hablar tan mal de una mujer. Entonces yo digo, veo los comentarios de los que lo siguen a él, lo apoyan, le sacan chistes, lo reproducen, lo comparten, les hacen memes, y uno dice, ¿qué está pasando con esta sociedad? O sea, con la nueva sociedad que viene, que son los niños, que prácticamente tienen sus redes sociales activas todo el día. Sí, yo creo que ahí hay una preocupación muy grande, y es lo que entendemos por humor. Lo que está permitido bajo esa excusa de el humor, y es que esto es chiste, y es que esto nos podemos reír, que es un poco el argumento tanto de Westcol, que dice como, no, es que yo tengo un humor que es incomprendido, que es superior y que ustedes no entienden, y de sus seguidores que replican también esa idea. Entonces sí, yo la verdad creo que hay una preocupación muy grande, creo que debería preocuparnos en general a nivel social, que el consumo de este tipo de discursos de influencers, de streamers que tienen unas plataformas muy grandes y que hablan, digamos, de una manera muy descuidada, poco rigurosa, incluso desinformando a las personas con unos discursos que no son chistes, sino, como lo decía yo en el video en que critico lo de Westcol, son discursos de odio. Entonces el machismo, el clasismo, el racismo, la xenofobia no caben bajo ese estándar de humor, sino que ya son un discurso que genera odio y discrimina y segrega, y además lleva a violencias como el feminicidio o el transfeminicidio. Entonces creo que es muy preocupante, porque lo que terminan haciendo las personas que siguen a este tipo de influencers es reproduciendo ese tipo de violencias. Lo que yo vi en mi video, después de ese video que se volvió muy, muy viral, es me empezaron a llegar un montón de amenazas a mis mensajes. Sí, amenazas de usted quiere ser víctima de feminicidio, usted, sí, o sea, amenazas directas que a la final
yo estoy casi segura que si uno sale a la calle, las personas no serían capaces de decirle a uno lo que le escriben por redes sociales, pero que sí terminan reproduciendo y comportándose y como copiando las formas en las que estas personas hablan, se refieren a las mujeres y demás. Entonces, por eso creo que es crítico, porque más allá de seguir a alguien, terminan reproduciendo estos discursos que son muy violentos. Cuando tú hablas de Westcon y del tema de esas diferentes formas de humor, a mí en la cabeza me pasan varios personajes. Sí. Los Camilos, con los fake news. Sí, total. Daniel Samper, desafortunadamente. Sí. Me pasa el mismo Sábados Felices. O eso que ahora les parece muy grato, por ejemplo, en algunos comediantes, que una chica comediante asuma la crítica y digamos la violencia con unos términos, y eso todo el mundo y al público le parece chistoso. Pero esa es la realidad en el mundo. Esa es una realidad mediática. ¿Cómo desde estos medios, desde el TikTok, desde el Instagram, desde estos podcasts, diríamos, podemos ser la otra parte? La parte de la conciencia, la parte de que es lo más difícil, volverlo grato para los jóvenes, volverlo grato para las mujeres, y más que grato, una posibilidad y una herramienta para eso otro que hay que decir. No, es que si usted le dijo a Francia Márquez estas palabras y las volvió un chiste y las reproduce, como yo desde acá sí figuro en Francia Márquez, la mujer que desde abajo se superó, se logró y llegó al gobierno que en otro momento no lo había podido hacer. ¿Qué posibilidad existe de hacer eso? La otra parte. Y mostrándonos igual de bonitos, igual de interesantes, igual de chistosos, tal vez no, pero sí igual de responsables. Más responsables, digo yo. Sí, yo creo que hay que un poco entender los lenguajes sobre los que se están consumiendo contenido, sobre los que se está haciendo y se están consumiendo. Entonces, ¿por qué todas estas personas siguen a Westcol, o por qué todas sí como que reproducen las ideas de estos humoristas y demás? Y yo creo que una de las razones, y creo que es algo importante, es lograr conectar con las emociones. Yo les hablaba ahorita de la indignación porque es algo con lo que yo conecto y es con lo que yo busco conectar con las personas que me siguen y ven mis videos. Entonces creo que esa es una de las formas, y es conectemos a través de las emociones, de cómo esto nos hace sentir o cómo nos debería hacer sentir, o mostrémosle a las personas que esto, más allá del jajaja y del meme, no es solo un jajaja, ¿no? Entonces es un poco lo que yo hago, utilizando cifras, trayendo a colación casos reales de mujeres que han sido víctimas de feminicidios, 886 feminicidios solo en 2024 en el país. Entonces es como, ¿qué implica esto? ¿Qué implica esto? ¿De quién estamos hablando cuando nos estamos riendo de estas personas o cuando nos estamos riendo del chiste de Westcol? Creo que esa es la forma de conectar un poco, entender el lenguaje bajo el cual las personas están consumiendo y contenido e información, porque una cosa es cierta y es, ya los jóvenes no entran a El Tiempo, no compran un periódico impreso, no entran a los grandes medios, no solo al Tiempo necesariamente, sino que el consumo de medios de comunicación se está haciendo a través de redes sociales, y la información ya no solo viene de los medios de comunicación, sino también la encontramos en diferentes plataformas a través de perfiles que no hacen parte de medios de comunicación o que no son periodistas. Entonces creo que un poco es entender esas formas de una manera muy, muy aterrizada, muy rigurosa igual, y visibilizar estos casos. A mí una cosa que me funciona bastante en mis redes sociales es hablar de personas de verdad, de casos de verdad. Creo que eso sensibiliza demasiado a las personas. Pasó, por ejemplo, con el caso de Sara Millarrey, la mujer trans asesinada en Bello, Antioquia, hace unas semanas, que es un caso muy cruel y que nos conmueve, y creo que es una oportunidad para hablar de lo que le sucede constantemente a las mujeres trans en el país, a las personas de la comunidad LGBTIQ+. Entonces creo que esa forma de conectar con las emociones es una herramienta importante en esta nueva era digital.
También, digamos, del tema de la sensibilización, es importante, digamos, hacerlo desde los colegios. Digamos, una cosa es la casa y otra cosa es los colegios. Nosotros desde Fundación Procrear hacemos este tipo de sensibilización en temas de micromachismos, nuevas masculinidades. Entonces, esto es lo que hace es que algo se les deberá quedar a los niños y a los adolescentes, que es de burla. Entonces empiezan a comprender, digamos, la realidad que está pasando, no solo aquí en Colombia, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Si uno se pone a ver en periódicos, noticias, cada hora, cada minuto, desde ahí también. Y todo el tema de las campañas publicitarias sobre esto. O sea, yo creo que hay una fuerza en todos estos temas, pero que día a día deben estar creciendo en el tema de la sensibilización, en los trabajos, en las universidades, en todo tipo de trabajo, sea en un hospital, porque en el hospital también se ve cualquier tipo de violencia. Entonces, que digamos lo que pasó en el Congreso, todo. Entonces, todo este tema hay que apostar y compartir este contenido. Y tiene que volverse un espacio pedagógico. Yo sigo en mi cabeza pensándome cómo esto lo volvemos. Claro, yo no tengo que volverme un payasito ni hacer un chiste para generar conciencia, o tal vez otros tengan la posibilidad de hacerlo. Está echándole cabeza ahora quién, ¿sí? Desde la literatura, desde el arte, desde la broma, pero un ejercicio. Y creo que esas apuestas están en otras personas. Esto que nos dice Mile y que ha hecho la Fundación Procrear, nosotros hemos hablado de unos espacios seguros. Y son espacios seguros frente a lo que Mile nos acaba de decir, que tienen que ver con escuchar a la mujer. Sí. Son mujeres pares escuchando a otras mujeres, y son mujeres que han vivido la violencia, que pueden hablar de cómo superarlas, cómo hacer rutas de denuncia, pero también cómo acoger, porque llegan llorando, finalmente en la noche tienen... Nosotros estábamos con mujeres en actividades sexuales pagas y estas mujeres tienen muchos dolores, entonces se abre el espacio seguro de la Fundación Procrear para escucharlas, pero sabemos que vuelven al territorio, que salen de ahí y vuelven a otros lugares. ¿Cómo volver en lo mediático? Y pues eso es una influencer muy joven y eso, pero estos temas son más cerca a ustedes los jóvenes, espacios seguros. Bueno, yo creo que primero, los espacios seguros tienen que existir en la realidad para las mujeres. O sea, creo que el primer cambio que se debe hacer para hablar de espacios seguros es que las calles, tanto el espacio público como privado, sean lugares seguros para las mujeres. Cuando eso lo llevamos a los medios, digamos que ya hace un poco más sencilla la tarea, por aquello que yo les contaba de que hay mucho temor a denunciar, a hablar, a visibilizar desde las mismas víctimas estas problemáticas. Entonces, creo que lo que necesitamos en este momento son unos cambios estructurales y culturales bien importantes, como ustedes los decían, la sensibilización y la educación en diferentes escenarios, porque estas violencias se dan en muchos escenarios, es clave para dejar de normalizarlas y poderlas condenar, no solo a nivel mediático, sino también a nivel social, a nivel de las redes sociales, y que cuando ya veamos un discurso que es riesgoso, que es violento, cuando veamos un hecho que es victimizante, podamos salir a rechazarlo, identificarlo con facilidad y darle, digamos que protagonismo a estos relatos desde otra manera. Yo creo que los medios para que sean un espacio seguro, sí, como a nivel mediático, es clave escuchar a las mujeres, es clave escuchar a las víctimas, trabajar con ellas, visibilizar las problemáticas, visibilizar los protocolos de atención y prevención, por ejemplo, contra el acoso, liberar de la responsabilidad de las violencias a las mujeres. Entonces creo que cuando se les da el protagonismo y cuando son importantes en la agenda mediática, cada vez se vuelven una voz
amplificada, que vale la pena escuchar, que vale la pena nombrar, y desde los lugares en los que las nombramos. Entonces importa mucho que Pepita no es solo la esposa de, sino es abogada, es madre, cabeza de familia. Entonces sí creo que importa mucho también cómo las nombramos y nombrarlas. Hablemos de algo que pasó, digamos que esta semana, es que se fue el Papa, ¿no es cierto? Se murió. Y fue un Papa revolucionario prácticamente, con nuevas ideas, palabras o acciones que no se habían visto nunca, y que fue como el boom. Sí. Una frase que él dejó fue: nuestro pecado ha sido masculinizar la iglesia en favor de la mujer y la igualdad. ¿Qué opinas sobre esta frase y sobre todo lo que hizo el Papa en cuanto a diferentes comunidades, como es la comunidad LGTBI, las mujeres, los niños y la pobreza? Dijo el tema de dejar de masculinizar la iglesia, pero algún otro periodista dijo, es que feminizó la iglesia, la volvió muy femenina, una cosa así, le abrió las puertas a todo lo femenino, como si fuera un pecado además. Al periodista que lo escuché, no voy a decir en qué emisora, pero lo escuché decir como, entonces cuando lo escuché, está como diciendo que fue un error. Y han insistido mucho, ahí sí voy a decir, periodistas de Caracol, de la WRC, en una pregunta constante desde que se murió el Papa. Y es que si el siguiente Papa puede anular todo lo que este hizo, como si les preocupara que haya que volver al a la parte conservadora que tenía la iglesia. Sí, pues a ver, yo destaco del Papa que fue para mí fue un revolucionario. Creo que él llegó a transformar la iglesia y creo que en esa transformación se convirtió más que en un líder religioso, en un líder mundial. Entonces creo que eso lo llevó a conectar con muchas otras comunidades, incluso no religiosas o no católicas, ateas o agnósticas. Y cuando pone sobre la mesa o puso sobre la mesa constantemente la importancia de las mujeres, la importancia de las personas de la comunidad LGBTI, sobre todo el reconocimiento de sus derechos, pues creo que es ahí donde está esa revolución ante un escenario en donde lo que vemos actualmente es que avanza la ultraderecha, pero también un escenario donde históricamente la iglesia ha dejado a las mujeres en un rol secundario y a comunidades como la comunidad LGBTIQ+, las ha excluido o las ha condenado, las ha señalado y juzgado. Entonces a mí me parece muy valioso, creo que por eso hay una preocupación y su muerte, digamos que es tan importante, porque hay una serie de incertidumbres y de dudas sobre qué sigue para la iglesia, qué sigue después de un líder que marcó un antes y un después y que dejó unos paradigmas muy, muy importantes y que dejó un discurso que yo creo que para la parte más conservadora de la religión católica es alarmante e incluso tenía muchísimos detractores por esto mismo. Entonces me parece valioso, creo que ponerlo sobre la mesa, lo discursivo siempre es importante, y cuando viene una figura mundial, pues es muchísimo más relevante, tiene más peso, y eso es lo que siento que deberíamos cultivar. Si hay mucha incertidumbre sobre qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar con el nuevo Papa? ¿Quién va a llegar? Entre los candidatos, pues sí, hay unas facciones muy ortodoxas y conservadoras. Entonces, sí, queda como ese temor y esa duda de qué va a pasar con estos discursos. El más cercano al Papa es el que menos votos tiene, ya dice. Sí. Varias preguntas, porque hemos sido muy técnicos, vamos a bajar un poco también ese escenario para descansar antes de la última pregunta que está puesta aquí. Y una de esas preguntas era tu opinión frente a todo lo que está pasando con el Papa, porque nos van a tener 15 días con todo un escenario de incertidumbre, cuando ya haya humo blanco, etcétera, sí, etcétera. Pero yo quiero preguntarte ya unas cosas un poco más personales. Ajá.
con todas estas historias, yo tengo muchos años de trabajo comunitario y en el periodismo social y digamos me he desbaratado muchas veces con la muerte de compañeras de trabajo, por temas de feminicidio, por cosas muy injustas que las organizaciones sociales hacemos y no vemos un resultado. ¿Cómo te cuidas? Tú tan joven, nosotros hablamos de cuidar al cuidador. ¿Cómo cuidar a una mujer que decidió hacer esto, que recibe amenazas, que cada vez que habla de uno de estos casos lo que recibe de terceros es, digamos, tú decías, son más los mensajes negativos que positivos? Tú como persona, como Mariana, ¿cómo te cuidas? ¿Qué ejercicio haces para un poco liberarte de las redes y de los mensajes? Sí, yo creo que las redes de apoyo y contención son muy importantes. Son muy importantes en general para los periodistas que cubren no solo temas de género, sino de derechos humanos, de conflicto. Sí que son temas muy sensibles, muy crudos, muy rudos, sobre todo en un país como Colombia. Entonces, las redes de apoyo, o por ejemplo en mi caso, esa ha sido como una de las claves para poder sobrellevar y digamos que no rendirme ante esta oleada negativa de comentarios, de críticas en las que uno a veces duda de si en serio vale la pena o si son discursos que uno debería seguir criticando y demás, porque está en juego, pues digamos que uno como persona, uno como periodista, ¿no? Entonces creo que las redes de apoyo y sin duda la terapia psicológica yo creo que es clave también, no solo para los periodistas, creo que para cualquiera profesional que se enfrenta, digamos, constantemente a este tipo de violencias, es fundamental para poder descargar y no siempre es fácil, digamos, que poner una distancia entre el relato y lo que yo hago en mi vida como periodista o en mi vida como Mariana Guerrero, como una persona del común. Pero sí, a veces es necesario. A mí, por ejemplo, para poder escribir necesito sí, como dejar respirar un poco la reportería, el relato, los testimonios, darles como un respiro y luego ya poder retomar y publicar y escribir, porque sí hay veces en las que es muy complejo y uno viene muy cargado y eso también genera unos sesgos a lo que uno va a contar o a decir, y cuando uno hace periodismo pues es mejor mirar un poco más desde afuera y en perspectiva y poner ya todo en orden y escribir con el corazón, pero también siendo muy rigurosos y objetivos, ¿no? Entonces creo que esas dos cosas, la terapia psicológica y las redes de apoyo y contención, son claves. Tu familia, tu pareja, los hombres de tu familia, ¿qué dicen de tu trabajo? ¿Qué dicen de lo que hacen? Yo creo que cada vez son más conscientes de lo que pasa, de los cuestionamientos. Yo creo que hace algunos años los temas de género, de mujeres o de violencias no serían un tema de discusión en mi casa, o no sería algo que se condenara o que se rechazara, y creo que cada vez en las conversaciones familiares o por ejemplo en mis amigos, pues ya uno es más consciente de lo que está bien y lo que no, de lo que uno puede permitir y lo que no. ¿Se hace pedagogía con los cercanos, con su red subjetiva más cercana? Sí, claro, yo constantemente con mi papá, con mi hermano, incluso con mi mamá, porque las mujeres también tenemos muchos machismo arraigado, incluso las mujeres somos las que a veces cometemos violencias contra otras mujeres. Esto sí, como que no solo viene de los hombres, y claro, o sea, yo creo que todo el tiempo es un cuestionamiento a qué nos estamos diciendo, todo el tiempo también a qué información consumimos, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, en TikTok uno ve muchas noticias falsas, muchas exageraciones o mucho amarillismo, detalles que son falsos, de cosas que no pasaron o que están tergiversadas. Y yo, por ejemplo, mi mamá, que consume demasiado redes sociales, todo el tiempo estoy en la alerta como de no creas en eso es falso, eso no es así, no tendrían que estar hablando de eso, ¿por qué están hablando de
tal cosa, o no, pues eso no me parece chistoso. Entonces creo que a veces uno sí puede pasar como cansón, como ay, qué insoportable otra vez con el discurso, pero creo que cada vez es más... Sí, es más aceptado y más entendido, al menos en mi familia, en mi entorno de amigos también. Yo todo el tiempo converso con mis amigas sobre los temas que voy a publicar, les mando los guiones que yo hago, como no sé si esto puede sonar de tal forma, que no suene ligero, que no suene revictimizante, por ejemplo. Entonces creo que uno constantemente tiene que también tener autocrítica, hacerse preguntas y dejar que las personas que lo quieren a uno también le digan como, bueno, esto está bien, esto me gusta, pero esto también está mal o esto no debería ser así. Mariana, un mensaje a otras personas, a otras mujeres que quieren alzar la voz y digamos que hacer lo mismo que estás haciendo tú, mostrar toda la realidad por medio de lo que se está consumiendo, que son redes sociales. Sí, yo creo que lo primero es cuidarse uno que cuidar a los demás. Primero uno tiene que cuidarse para hacer divulgación y exponerse, digamos que a denunciar y así como a visibilizar este tipo de casos, porque no solo está el tema emocional, los comentarios que uno constantemente recibe, sino también uno pone en juego muchas veces las violencias, por ejemplo, las que yo reporto, vienen de personas muy poderosas, de empresarios, de políticos, sí, como de personas del espectro público que son muy importantes, y eso inicialmente a uno le deja muchos detractores, ¿no? Entonces creo que por eso es importante uno cuidarse a uno mismo, saber con qué se siente cómodo, ser genuino. Creo que eso es una de las cosas que más importa ahorita en la era digital, y es conectar con lo que uno realmente siente, y eso permite que las personas también conecten con esa emoción, pero sin duda siempre ponerse uno mismo en cuanto hasta dónde puede, hasta dónde cree que vale la pena, y hacerlo de una forma rigurosa, intentando no reproducir las mismas violencias o los mismos estereotipos o los mismos discursos que uno critica, sino ser muy coherente con eso que uno va a visibilizar. Antes de las dos últimas preguntas que le tiene Milena, es que si vamos a preguntar muchas más cosas. Mujeres pares, mujeres que te estén, tal vez no desde el TikTok, pero sí desde otros lugares, que tú puedas referenciar para que aquí sepan, miren, no solo es Mariana, sino hay otras mujeres que están en este trabajo de hablar de estos temas. Y puede ser también desde el TikTok y del Instagram. Sí, claro. A ver, yo creo que varias, no solo de violencias de género, pero creo que hay muchas organizaciones que en este momento están intentando hacer como visible este tipo de problemáticas. Entonces creo que hay un formato que conecta demasiado, que es el de Jacarandas. No sé si las conocen. Ellas constantemente hacen denuncia y me parecen que es un formato valioso, que es riguroso, que responde, digamos, que a estos constantes hechos de violencia. Entonces me parece que ellas hacen un trabajo bastante importante. En cuanto a medios de comunicación, por ejemplo, creo que también Mutante hace un trabajo valioso en cuanto a abrir la conversación sobre diferentes temas. En algunos casos también han sido de género. Y en cuanto a colegas, a ver, bueno, voy a tirar la puya para Vorágine, para que nos sigan también, porque en Vorágine hacemos investigaciones, muchas sobre asuntos de género, pero también hacemos contenido en redes sociales, en donde muchas veces cuestionamos o ponemos estos debates sobre la mesa que me parecen muy importantes, y en el espectro como de personas que yo creo que crean contenido de forma independiente. Se me viene a la cabeza ahorita María Ángela Urbina, que hacía parte de Las Igualadas, pero ahora ya con un proyecto independiente también muy interesante sobre pedagogía, sobre enseñar en estas nuevas masculinidades. Me parece que ella es un referente también chévere. Mariana, una palabra,
y una actividad que está tomando mucha fuerza es la sororidad. Ujú. ¿Cuál es el llamado que tú le haces a las mujeres para acompañarnos, cuidarnos entre nosotras mismas? Sí, yo creo que el trabajo empieza por uno mismo, en ser consciente de pues no solo de quién es uno, sino de qué lugar ocupar, qué lugar le gustaría ocupar en la sociedad y qué lugar en relación con los otros. Entonces, yo decidí ocupar el lugar de visibilizar estas denuncias y de criticar y condenar estas violencias, pero creo que cualquier mujer lo puede hacer desde el lugar en que se sienta más cómoda. Y creo que el mensaje de sororidad es muy importante, entendiendo que pues no somos mujeres, sí, como que solo por ser mujeres no somos mujeres perfectas, impolutas, o que no hagamos daño a otros o no cometamos errores, pero creo que vale la pena por eso mismo ser conscientes de qué lugar me gustaría ocupar, cómo me gustaría ayudar a las demás y vivir una vida en la que mi paso o mi impacto o mi efecto sea más positivo que negativo sobre las otras. Que si yo, por ejemplo, voy a comentar algo sobre el cuerpo de otra persona, me lo piense 2 veces antes de hacerlo y diga como, bueno, ¿qué aporta mi comentario en redes sociales o en la vida real? Que si yo voy a intentar justificar o a culpar a alguien por una violencia que está viviendo, por una relación tóxica en la que está, pues piense primero y me ponga un poco en el papel de esa otra persona, y si no he sido yo también esa persona la que ha estado ahí y se le ha dificultado salir de esos lugares. Entonces sí, creo que es un poco eso, la sororidad, como reconocer que también cometemos errores, que tenemos contradicciones, que no somos mujeres perfectas, pero encontrar en las mujeres también esos lugares para ser, qué lugar quiero ocupar en relación a las otras, y cómo puedo contribuir al bienestar y a crear espacios seguros también para las demás. Bien, bueno, pues aquí quisiéramos seguir hablando, pero hemos entendido que también estos medios, un poco que la Fundación Procrear los queremos volver muy pedagógicos, además, acercarnos a otros temas. No, yo diría, pues muchas gracias por tu compañía. Además esperamos tenerla en un espacio que nosotros tenemos de escuela de formación. Creo que para la próxima escuela que hace la Fundación Procrear hay que poner este tema como un ejercicio de escuela. Nos acompañan más o menos 60 personas de organizaciones, gente de Uruguay, gente de Bolivia, gente de Perú se conecta a esta escuela que es por internet, 2 horitas los sábados, cada 15 días. Este sábado vamos a hablar, bueno, no sabemos cuándo salga eso, pero redes y organizaciones sociales. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias. Yo dejo que Mile cierre con sus últimos comentarios y preguntas, pero de mi parte, muchísimas gracias. Y creo que nosotros, digamos los hombres, seguimos aprendiendo el lenguaje, otras miradas y, digamos, sensibilizarnos de unos temas que no por decir esa palabra hacia nosotros como hombres nos vuelve otra cosa, sino pares en un ejercicio de evitar y superar las violencias hacia las mujeres. No, pues gracias, Mariana, por concedernos, que fue muy, muy interesante conocer los puntos de vista tuyos. Lo deja uno como que, wow, última pregunta, ¿dónde te pueden seguir las personas que nos escuchan en el episodio de podcast? Sí, me encuentran en TikTok y en Instagram como mariana.guerrero.a, y en Twitter algo. Listo. Pues muchísimas gracias a ustedes, la verdad, por el espacio, por priorizar estos temas, por abrir campo para discutir y debatir, y también tener, digamos, autocrítica y crítica sobre lo que estamos haciendo a nivel social, y el compromiso que todos tenemos como ciudadanos para la garantía de los derechos de las mujeres. Gracias, Mariana. Esto fue Sin Filtro, un espacio sin censura, sin máscaras, sin miedo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Cuídense, hablen, escuchen y sobre todo no se callen. De nuevo agradecemos al IDEPAC, al apoyo de UNOC y Ministerio de Justicia, y también a Revista La Calle.